Y me llamaba la atención que no lo entendí, primero que nada no lo entendía del todo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y me surgió la pregunta, ¿cuál es el contexto de ese versículo? ¿Y a qué se estaba refiriendo exactamente? Lo que pasa con este versículo es que gracias a Dios, en su divina potestad, que todo lo hace perfecto, coincidió entonces con una palabra que yo quería dar en la iglesia. Cuando leí y estudié el contexto de ese versículo, entonces me di cuenta de que eso era lo que el Señor quería que le añadiera a la palabra que le quería dar a la iglesia. Y es que la palabra de esta noche es para los Juanes Bautistas de este tiempo. Para las, no Juanas, las Juanes Bautistas de este tiempo. ¿Y quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, bueno, el primer hermano de Jesús, ¿verdad? Fue quien el Señor mandó antes de Jesús a ir de cierta forma predicando y preparando el camino para ese Señor que venía. ¿Por qué? Porque los judíos ya tenían la promesa de que el Mesías iba a venir, pero él como que se tenía la tarea de ir corriendo la voz, predicando arrepentimiento y preparando los corazones con las semillas del Señor para que cuando Jesús viniera, entonces ya ellos estuvieran más en contexto de quién era Jesús, a lo que estaba viniendo y lo que estaba sucediendo. Pero hay una cosa curiosa con Juan el Bautista, y es ahí donde se aplica ese versículo que dice: bienaventurado que no haya tropiezo en mí. Porque Juan el Bautista también tenía la misma profecía que tenían el resto de los judíos, de que iba a venir un Mesías, de que iba a ser el Rey de Gloria, la misma de los judíos. Y a él también le pasó lo mismo que le pasó al resto de los judíos, que les costaba, a él no, pero a ellos sí les costó aceptar a Jesús como su Redentor y como ese Rey, porque ellos imaginaban a un Rey de Gloria, ellos imaginaban a un Rey que iba a llegar con riquezas, haciendo esto, aquello, lo otro, que iba a llegar y de un momento todo iba a ser maravilloso. Sin embargo, se presenta un Jesús humilde, un Jesús que era carpintero, un Jesús que permaneció en el anonimato hasta los 30 y algo de años, que fue que comenzó entonces a darse a conocer con los milagros que hacían. Y lo que le pasa a Juan es que él también tenía esa promesa de que iba a ser un rey glorioso. Y aunque él no fue incrédulo como el resto de los judíos, sí le chocó esa parte. Y ahí lo vemos precisamente cuando él está bautizando en el río Jordán y llega Jesús y le pide: bautízame. ¿Y qué le dice él? ¿Cómo tú me vas a pedir a mí que yo te bautice? Eso fue un choque para él. Él también sintió ese choque de realidad. Y ahí fue donde él se dio cuenta de que, espérate, la profecía era así, sin embargo, está viniendo humildemente y me está diciendo: bautízame a mí. ¿Cómo yo lo voy a bautizar a él? ¿Qué clase de rey es este? Y si él creía la promesa, pero también chocó con esa realidad que chocaron los judíos. Y dice que Juan también, ¿qué pasaba? Habitó la mayor parte de su vida en el desierto. ¿Cómo andaba? Andaba andrajoso. No andaba como el profeta, el evangelista, del saco, corbata, lo que la túnica que se usaba en aquel tiempo. Dice que él andaba humildemente. Y con esto no quiero decir que esté mal que las personas con un ministerio vistan decorosamente. La Biblia lo dice, hay que vestir decorosamente y entender el contexto en el que estamos. Pero Juan el Bautista era un hombre humilde, y en su contexto humilde a las personas a las que él le iba a predicar, pues así era como él andaba en ese momento. Y al igual que el resto de los judíos, hubieron momentos en los que él, a pesar de ver la profecía cumpliéndose, chocaba con esa realidad de que ese cumplimiento no era igual a lo que ellos imaginaban. Y entonces ahí es donde dice bienaventurado, la palabra, ahí es donde contrasta con esa parte de Juan, dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué aquel que no haya tropiezo en mí? O sea, ese versículo en específico, y aquí es donde les voy a dar ese texto, se refiere a aquellos que no se dejan impresionar, aquellos que no se abruman, que no se acongojan, aquellos que no retroceden cuando están en el camino del Señor. O
o cuando una circunstancia que viene de parte de Dios, tal vez no es la que esperaban, es difícil. Pero dice que son esos que no se dejan abrumar, sino que permanecen. Y eso es a lo que se refería, que bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, que estando en ti, no tropiece. Y no se refiere al perfecto. No dice bienaventurado aquel que no tropiece en mí, que dice aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, no es aquel que busca y falló, no, dice aquel que estando en mí no lo busque, no lo halle. ¿Por qué halle? Porque muchas veces nosotros estamos ante el Señor y nosotros mismos nos estamos buscando en una situación difícil, tal vez algún problema, nosotros mismos nos estamos buscando el tropiezo. Nosotros mismos estamos, ay, mira lo que me pasa, ay, no sé qué, y comienza la falta de fe y comienzan los pensamientos humanos, que es válido tenerlos, aclaro, es válido tenerlos, está bien, porque somos humanos. Nosotros mismos comenzamos a buscarnos ese tropiezo. Y a veces no es necesario ni que el enemigo haga nada, ni que el ofensor no haga nada más, porque nosotros mismos ya nos hicimos el daño solos, sino que seguimos dándole cabeza, dándole cráneo a la situación, al problema, seguimos ahí pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Entonces por eso dice, el que no halle tropiezo en mí, o sea, el que no lo busca. El que lo ve, pero no se queda ahí buscándole más y más y más, sino que dice, está bien, está el tropiezo, pero seguimos adelante. Y hay otra parte también, y ya eso es más en nuestro contexto como cristianos actuales de hoy en día. Y yo les pregunto, y ya lo dije al inicio, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan el Bautista? Tal vez no vas a ver
Luego pasa eso, y ahí estamos. Pero eso no quiere